Está en línea y le agradecemos profundamente porque hay un tema que es muy importante, fundamental, trascendente hablar, conversarlo, el doctor geriatra Ramón Lobos. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido al Buenos Días Región. Buenos días, Mauricio, gusto de poder conversar contigo de temas de salud a esta hora. Estamos en horario laboral. Exactamente, temas de salud, pero netamente porque tengo la sensación de que hay una alarma, de que algunos han sido alarmistas, de que también ha faltado información por parte de algunos sectores, de algunas entidades oficiales respecto del coronavirus. ¿Hay que estar realmente preocupado del coronavirus o puede ser tratada, como dicen algunos, como una gripe común y corriente, incluso en sus propias casas? Pero hay individuos que, si tienen algún problema de base de salud, sí pueden ser más afectados en términos respiratorios, la tercera edad, los lactantes, etcétera. Justamente, todo lo que has dicho tú tiene mucha realidad y se basa en el enfoque que hay que darle desde la perspectiva de la tercera edad a esta pandemia que está ocurriendo en el mundo en el momento actual. Felizmente estamos en una época estival, así que las probabilidades son un poco menores, pero no estamos exentos porque además de que hay un alto tránsito en las vías aéreas, ¿cierto? También en los barcos que están llegando a la región, por lo tanto podemos ser más susceptibles que una ciudad como Porvenir o como Timau, en que el flujo es bastante menor. Nosotros tenemos un alto flujo de personas extranjeras que vienen de distintas partes, por lo tanto, en el periodo de incubación de la enfermedad pueden estarlo haciendo mientras se desplaza. Por lo tanto, los cuidados son los mismos que hay que tener para el periodo de invierno con la influenza. Los adultos mayores, ¿cierto?, que tienen patologías de base, tienen que tener mucho más cuidado, evitar las aglomeraciones, lavarse frecuentemente las manos, y eso es una acción que tenemos que hacer todos y que nos va a ayudar mucho en la prevención también de una serie de enfermedades respiratorias en todo momento del año, ¿ya? Lavarnos frecuentemente las manos, al momento de toser, hacerlo protegidamente, llevarse el codo a la boca, ¿cierto?, para poder estornudar, ¿cierto?, y no hacerlo al aire libre, ¿cierto?, que uno propaga los gérmenes en distinta dirección, ¿ya? Y justamente cuando venga el periodo de vacunación contra la influenza, favorecer que los adultos mayores se vacunen, porque justamente es uno de los grupos que menos lo hace en el país. ¿Crees que ha habido un poco de alarmismo respecto del coronavirus? Yo hablaba en la mañana del N1H1, tú te recordarás que fue tratado casi como una pandemia, y estoy viendo los mismos rasgos informativos en términos de la alarma que tiene un porcentaje de la población respecto del coronavirus. ¿Crees que ha sido un poco alarmista la situación? Hay una visión de mucha gente a ese respecto. Yo creo que la información final de cómo se comportó esta pandemia la vamos a tener cuando pase, lamentablemente. Por lo tanto, todas las labores preventivas que son habituales, que no son más allá de lo que debiéramos tener como costumbre todos de realizar, lo que sería la base como para enfrentarla. ¿Sí? Nosotros tenemos como norma cuidarnos en los inviernos, protegernos, lavarnos las manos, estar tomando todas estas acciones que también involucran, por ejemplo, el adulto mayor, hidratarlos adecuadamente, no exponerlo a aglomeraciones o grandes grupos, ¿cierto? Si nosotros eso lo tenemos como base, probablemente podemos decir después, cuando pase esta situación, que era bastante más el ruido que las nueces que traían. Pero por eso es importante que nuestra población tenga esas costumbres sanas en torno al autocuidado. En todas las enfermedades, ¿cierto?, hay una componente importante que tiene que ver con el autocuidado. Y para eso, en los servicios de salud, preguntar preventivamente, ¿cierto?, ¿es mi adulto mayor una persona de riesgo, sí o no? Ya, aquí, con las patologías que yo tengo, ¿a qué estoy más propenso o qué tengo que cuidarme? Si yo eso no lo sé, evidentemente voy a entrar en angustia y en problemas cuando vengan estas situaciones. Pero si cada familia está preocupada de su adulto mayor, sabe qué patologías tiene y aquí es propenso en ciertas condiciones, probablemente va a enfrentar mejor todo esto. Y eso se hace solamente con información, y es una de las cosas más importantes que de repente dejamos de lado. Las enfermedades las hemos llevado al punto de que hay que hacer tratamiento, que tiene que ir una pastilla o una inyección como para poder aliviarnos, pero toda enfermedad de cualquier edad tiene un componente de autocuidado que nosotros estamos dejando de lado, y eso es una falencia importante de nuestro sistema. El tema del lavado de manos es fundamental. Yo el otro día leía, Ramón, una crónica a través de un diario inglés y que ha salido también
también en algunos medios acá un tips de esas características, cuando hace más de 100 años un joven doctor tiró sobre la mesa de que había que lavarse las manos antes de atender un parto y las muertes de recién nacidos iban a reducirse notoriamente, y nadie le creía, lo trataban de loco, incluso que había insultado a los médicos porque no se lavaban las manos al atender un parto. Y justamente esa acción de lavarse las manos antes de un parto evitó muertes de miles, dicen de millones de niños en Inglaterra en esos tiempos. El lavado de manos es fundamental. Exactamente, nosotros vivimos en un medio que está permanentemente rodeado de gérmenes y una serie de microorganismos que en nuestro organismo les hace frente cuando estamos bien en nuestra inmunidad. Ya cuando nuestra inmunidad baja, y por esa razón afecta mucho más a las personas que de la tercera edad, porque están con otros condicionantes, con tratamientos médicos o enfermedades que hace que su inmunidad esté más deprimida y por lo tanto son más propensos a estas infecciones. No solamente a las infecciones como las que estamos comentando ahora, sino como una serie de otras infecciones que también pueden ocurrir. Cuando tenemos lesiones en la piel, quedamos más propensos a que estos gérmenes entren a nuestro organismo y se provocan estos problemas. Por lo tanto, todas las medidas de precaución que podamos tener, en tanto no mantenernos aislados de los gérmenes que nos rodean, evidentemente que son importantes. Por eso, cuando viajamos afuera de nuestro medio habitual, tenemos que cuidar lo que comemos, preocuparnos de que las comidas estén todas de preferencia hervidas o pasadas por el calor, lavarnos frecuentemente las manos, hidratarnos adecuadamente, son medidas de autoprotección, y eso significa que nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo, saber nuestra edad y saber cuáles son las acciones que nos ayudan, y a toda edad cuidar los niños, cuidar los adultos mayores, cuidarnos nosotros mismos. El lavado de manos es esencial. Los gérmenes nos rodean habitualmente y permanentemente, por lo tanto es la única manera de que nosotros podemos evitar muchos contagios, muchas enfermedades, pero no está internalizado. Por eso los grandes avances en salud pública tuvieron que ver con que la gente tuviera baño en su casa y tuviera agua disponible, corriendo permanentemente y potable. Esos dos avances generaron los mayores avances en mortalidad infantil, en disminución de la mortalidad infantil, pero también el número de enfermedades, o sea, el saneamiento básico. Entonces, el saneamiento básico, aparte de eso, continúa con que nosotros tenemos que tener acciones que permanentemente nos lleven a estar sanos, y eso es justamente lavarnos las manos, tener el aseo. Si hasta hace poco nosotros las cantidades de hepatitis y de fiebre tifoidea en verano eran altísimas y estaban relacionados a la mala higiene de la gente que preparaba alimentos. ¿Ya? Felizmente, y dado los casos que tuvimos de algunas enfermedades digestivas, llevaron a que todo el mundo en esta situación tomara como alerta y se optimizaran esto. Por lo tanto, han disminuido fuertemente las hepatitis, la fiebre tifoidea en verano, pero es porque hemos mejorado el saneamiento de la preparación de alimentos en nuestra población. Entonces, son medidas básicas que tienen que ver cómo nos cuidamos nosotros mismos, ¿ya? Ese es el pilar para no estar enfermos a cualquier edad. ¿Es un extremo ocupar mascarilla, Ramón, o no está de más? ¿O en nuestro territorio no es tan necesario? En estos momentos, en nuestro territorio, con estas temperaturas, no sería tan necesario, ¿ya? Es más que una medida preventiva de las personas que no quieren enfermarse, es preventivo de quienes están ya con la enfermedad o están con algún contagio respiratorio para no contaminar al resto, ¿ya? Si tengo que trabajar y tengo que atender personas o tengo que cuidar personas y yo estoy con un cuadro respiratorio, sería buena medida tener la mascarilla apropiada. Las mascarillas que habitualmente usamos, esas de papel o de género, pasado 2 horas dejan de ser efectivas. Por lo tanto, tampoco se trata de ponerme la mascarilla a las 8 de la mañana y sacarme a las 5 o 6 de la tarde, porque esa después de las 10, 11 de la mañana dejó de ser efectiva y está contaminando igual que el resto. Mira, qué interesante eso, es un buen dato, porque hay gente que ocupa la misma mascarilla todos los días. Todos los días, exactamente. Por eso se ha terminado en el mundo. Ahora, la mascarilla ideal para esto es otra, que tiene otros componentes. Entonces también es importante informarse, ¿cierto? Si yo soy un caso sospechoso, si soy un contacto, ¿qué tipo de mascarilla tengo que usar? Es una prescripción. No es cualquier mascarilla que yo vaya y compre. Ya. ¿Y cuál es la diferencia de las mascarillas, Ramón? El filtrado, ¿cuánto filtra? Ya la mascarilla habitual que nosotros conocemos, que todo el mundo usa,
lo veo usar en los pabellones de los hospitales o en distintas áreas, es la mascarilla más simple y esa permite filtrar una parte importante, pero no el total. Ya en los casos de enfermedades respiratorias es una mascarilla que tiene una criba o un área de filtrado mucho mayor. Vuelvo al principio, Ramón. Es decir, una persona que tiene problemas de base respiratorio, gente de la tercera edad, que ha tenido algún tipo... Esto es muy similar a los cuidados en lactantes, por ejemplo, y tercera edad, o personas con problemas de base o respiratorio, cuando se enfrentan al invierno con una influenza, cuando hay que vacunarse. ¿Es algo así? ¿Así hay que tratar de manejarlo o no? Exactamente, esa es la base por la cual puede evitarse. Y el problema que tiene el coronavirus que es muy fácil de contagiarse de una persona a otra, por lo tanto, esas medidas hay que extremarlas. Ya, ¿es más fácil que cualquier otra gripe o todas las gripes son fáciles de contagiar? Todos los cuadros virales respiratorios son de muy fácil contagio, ¿ya? Y se da porque en invierno fundamentalmente hay aglomeraciones de personas, no ventilamos adecuadamente, ¿cierto? Y una persona que está contagiada fácilmente contagia a grupos grandes, por lo tanto evitar las aglomeraciones ya en espacios cerrados. Ya, en este caso no hay una vacuna que uno preventivamente se la coloque para que no te dé coronavirus. No, por el momento para el coronavirus no hay vacuna descubierta aún o probada. Por lo tanto, por eso las medidas hay que extremarlas. No así en los casos de influenza, en que está la vacuna disponible y que prontamente ya va a empezar la campaña de invierno y sería conveniente en esta situación que los adultos mayores fueran más proactivos en vacunarse. Ya, y apenas se pueda, obviamente. Para la gente que... Mientras más al principio sea, mejor es, porque después ya empiezan a circular los distintos virus y entonces ya la efectividad va disminuyendo, entonces es mejor colocarse de los primeros que de los últimos. Ya, respecto de las mascarillas o los cuidados, por ejemplo, mucha gente atiende y atiende turistas, porque también hay un riesgo en los pasajeros que se bajan de un crucero o los turistas que llegan acá y que pueden venir de alguna zona que tenga la infección, que tenga el virus, que vengan de Italia, por ejemplo, que vengan de China, claro, de Japón, de Corea del Sur. Para esas personas que atienden gente en un café, en un restaurante, etcétera, también tienen que tener estos cuidados, estas prevenciones, o tal vez el uso de mascarilla, pues tal vez, pero con el dato que tú me diste me dejó loco porque no sabía que una mascarilla duraba un par de horas, no más que eso. Claro, lo importante ahí, la persona, es tener bien ventilada el área, lavarse frecuentemente las manos, ¿cierto? Y un buen aseo de los utensilios que se están ocupando, nada más. O sea, no debiera ser más, ¿ya? De repente entramos, como tú bien decías, en un momento, entramos en esta psicosis, ¿cierto? Que si fuera por eso tendríamos que cada uno encerrado en sus casas, ¿ya? Sí. Anda un video circulando de cómo funciona este hospital, ¿cuánto se llama? En China, que se construyó justamente para los casos de contactos de coronavirus. Entiendo. Y uno ve un robot que va pasando de pieza en pieza entregando las cosas, pero cuando las personas abren y toman, y tú las ves a todas esas personas con la mascarilla. ¿Te fijas? Entonces, ¿a quién tenemos que cuidar? Justamente a los casos que están confirmados, ¿cierto? A los sospechosos y los contactos. Ya, perfecto. Lo último, no tenemos los instrumentos nosotros para sacar un examen y saber si es coronavirus o no. Se tienen que enviar al ISP, se tienen que enviar a Santiago, ¿no? Claro, exactamente. Está centralizado. Lo que se hace acá es, por ejemplo, hacer el IFI para detectar si es un cuadro respiratorio, viral. Hay una serie de cosas que se hacen localmente, pero como para esperar. Pero como están dadas las cosas, con la cantidad de vuelos, fácilmente se puede entrar a Santiago y tener la confirmación o no. O sea, el llamado es a la tranquilidad, ¿no es verdad? Exactamente. A la prevención y a la tranquilidad. Claro, o sea que nos acostumbremos a tener medidas de prevención permanentemente en nuestras vidas. Exactamente, sobre todo sanitarias, ahí el lavado de manos es fundamental. El lavado de manos, o sea, entender que si nosotros no nos cuidamos no va a venir una hada madrina ni un medicamento mágico o una vacuna mágica que nos va a salvar. Si nosotros tomamos las medidas adecuadas, podemos cuidarnos, vamos a tener una mejor salud, vamos a tener una mejor forma de enfrentar el invierno. Y por eso es importante vacunarse, lavarse frecuentemente las manos, alimentarse adecuadamente, ingerir bastante líquido, ¿cierto? Y en casos sintomáticos, tener cuidado, ¿cierto? Si mi condición de salud básica requiere cuidados especiales o los cuidados habituales. Y eso es parte del control que cada familia tiene que tener, no solamente de su adulto mayor, sino que también de sí mismo y de los niños.
e infantes. Doctor Ramón Lobo, muy gentil como siempre. Muchas gracias por dar tranquilidad, también algunos tips del autocuidado, de la autoprotección respecto de cómo afrontar este tipo de situaciones, sobre todo a nivel local. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti, Mauro, y gracias porque estos programas lo que sirven es justamente para masificar la información y dar tranquilidad a la población. Así es. Tenemos un sistema de salud que puede cubrir, pero la base de este sistema de salud es el autocuidado. Tal cual, fundamental. Muchas gracias, Ramón. Buen día, buena jornada. Buen día, igualmente. Chao, hasta gracias. luego. Chao. Pausa, ya venimos.